Vicariato Apostólico de Inírida. 25 años en los corazones de los guañanos. Con Dios al amanecer. Qué bueno estar de nuevo en este nuevo día dándole gracias y bendiciendo a nuestro Dios porque su misericordia es infinita, su bondad es inagotable y su amor es eterno. Él nos renueva sus bendiciones incesantemente y por eso nosotros por siempre estamos agradecidos y preguntándonos una y otra vez, Señor, ¿cómo te pagaremos por todo el bien que nos ha hecho, por todo el bien que nos hace cada día? Que el Señor nos dé siempre un corazón agradecido y un corazón que sabe corresponderle incesantemente a su gran amor y bondad. Escuchemos el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Está tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto y a la que da fruto la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre será glorificado si dan mucho fruto y son discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos otro de los 7 yos que Jesús presenta en el Evangelio según San Juan. 7 veces donde Él se autodescribe como yo soy. En este caso, en el día de hoy, yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol de las uvas. Y la vid era un árbol, una planta muy popular en Israel en el tiempo de Jesús, precisamente por los grandes viñedos que allí se cultivaban y donde se extraía el vino, que era el que acompañaba las comidas, los alimentos que consumían los habitantes de ese tiempo. Y pues era una planta muy conocida por absolutamente casi todos los habitantes de esa nación, además porque era una población que en su mayoría era población rural. En ese tiempo era casi el 100% rural, habían pequeños caseríos, pequeñas aldeas, pequeños poblados, pero la mayor parte eran rurales, territorios rurales. Y Jesús toma esa figura para autodescribirse y también para hacer un llamado fundamental a todos sus seguidores, tanto a los de su tiempo como a los de generación, después de generación, hasta el final de los tiempos. ¿Y cuál es esa afirmación fundamental la que nos quiere presentar el Señor? ¿Cuál es ese valor fundamental que el Señor quiere hacer énfasis a través de esta figura de la vid verdadera? Y es la de la
necesidad que tenemos nosotros los discípulos de Jesús de permanecer en Él, de estar siempre en Él, de nunca apartarnos de Él. Él nunca se aparta de nosotros, nosotros debemos estar siempre con Él y llegar a ese profundo descubrimiento que llegó San Agustín, donde decía: Señor, tú estabas siempre conmigo, pero yo no estaba contigo. Y esa es la experiencia de la conversión, cuando uno retorna a la comunión con Él, a ese permanecer con Él. Eso es lo que se llama convertirnos, porque el extraviarnos, el alejarnos del Señor es como esa rama que se corta, que se va lejos y no puede producir frutos. Al estar lejos del Señor, al estar viviendo nuestra vida a espaldas del Señor, no producimos frutos y frutos de vida eterna. Es por eso que en la historia las personas que han dejado un legado perenne han sido aquellos que han vivido esa permanencia en la comunión con el Señor, que en la iglesia llamamos los santos, santos y santas de la iglesia, como un San Francisco de Asís, un hombre que permaneció en Jesús, y porque Jesús siempre permanece en nosotros, y por eso su vida fue tan fructífera, tan fecunda, y su legado ha trascendido ya más de 800 años y trascenderá muchos más años de los que ya han trascendido, porque esa es la magnífica obra que realiza Dios en los que permanecen unidos a Él, que dan frutos, y no frutos solamente por un tiempo limitado o por el tiempo que vivieron aquí en esta tierra, sino frutos que van a trascender por muchos siglos, por muchas edades, como el caso de finales del siglo pasado con nuestra gran santa, Santa Teresa de Calcuta. Esa comunión y esa amistad que tuvo con Dios, que ella llegó a expresarlo de una manera muy sencilla. Dice: yo soy como un lápiz en las manos del más grande artista, el artista por excelencia, en las manos de Dios, y Él puede escribir conmigo todo lo que quiera. Y el Señor de verdad escribió maravillas a través de esa gran santa, y el legado que esa mujer dejó ha trascendido muchas generaciones y va a trascender muchas generaciones, y la fecundidad que tuvo su trabajo inmensa. Abrió más de 400 casas para atender a ancianos, a moribundos, a personas enfermas, abandonados en los diferentes barrios de invasión, barrios más pobres del mundo entero, de más de 70 países del mundo. Y ha tenido esta gran trascendencia, no solo en la India, donde ella inició su trabajo, sino que tuvo una repercusión en todo nuestro planeta Tierra. Y es eso lo que el Señor realiza y nos quiere decir hoy a través de esta simbología de la vid verdadera, que si estamos en Él, nosotros producimos frutos, y frutos que permanecerán para siempre, serán duraderos para la eternidad. Pero si estamos viviendo nuestra vida de espaldas a Él, pues nuestros frutos, lo que produzcamos, no, son como querer llevar agua en un colador. No caminamos un metro y ya está vacío, completamente vacío el colador. Eso pasa cuando nosotros queremos hacer muchas cosas sin contar con el Señor, sin estar unidos al Señor. Nuestra vida nos agitamos, como dice el salmista en el Salmo 123, dice: de nada le sirve al que edificar si el Señor no es el que construye. De nada le sirve a aquel que madruga sus labores si el Señor no es el que trabaja en él. De nada le sirve a una persona tener un celador si el Señor no es el que cuida, no es el que protege. Es el que tiene que tener la primacía en nuestra vida. Y cuando Él tiene la primacía, cuando Él tiene el control sobre nuestra vida se vuelve fecunda, totalmente fecunda. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes,
y los acompañe hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.